Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, vamos a orar. Te damos las gracias una vez más, oh Dios. Qué grato es cantar con tu iglesia y adorarte a ti, escuchando la música, prestando atención aún a la letra que cantamos. Y cuántas verdades podemos escuchar y nos maravillamos, escuchando recién acerca de que tu justicia nos fue imputada a nosotros, nuestro pecado fue a Cristo. Qué tremendo, Dios, eso. Es difícil pensarlo y necesitamos masticar bien eso, pensar en el Evangelio, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a no perder ese asombro por el Calvario, por lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Y justamente porque Él murió por nosotros y resucitó es que hoy estamos juntos, aquí en el Día del Señor, para oír tu palabra también, entre otras cosas, y queremos pedir, como siempre, que tú abras nuestro entendimiento para poder entender la Escritura. Sigue siendo relevante, así como lo fue para la iglesia que recibió este mensaje de parte del Señor. Así que necesitamos, Señor, tu ayuda para predicar, para escuchar, que tu Espíritu aplique la palabra a nuestros corazones también. Queremos ser más como el Señor Jesús. Queremos amarlo más a Él. Necesitamos, oh Dios, tu intervención en nosotros. Y pedimos que utilices la Escritura en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la mayoría de los que están aquí, exceptuando los jóvenes, habrán participado, experimentado eso de enviar y recibir cartas, ¿no? En algún momento de su vida seguramente escribiste o recibiste cartas de amor, cartas de mensajes alentadores, cartas de amigos y de otro tipo, ¿no? Me refiero a cartas físicas, ¿no?, que escribías a puño y letra. Fue un medio de comunicación muy utilizado durante muchos años, ¿no? Hoy, más allá de la tecnología y esas cosas, en algunos asuntos todavía se sigue resolviendo por medio de cartas. Nunca me pasó y ojalá que no me pase, pero las cartas documento todavía siguen llegando a casa, ¿no? Así que bueno, es un medio todavía que se sigue utilizando. Con la llegada de los correos electrónicos se fue perdiendo eso de enviar cartas, ¿no? Casi ya no se utiliza, pero pocas veces sí. Pero hay muchas historias lindas, emotivas, trágicas también detrás de esos papeles escritos a mano, ¿no? He estado leyendo esta semana algunas porciones de cartas que los soldados que lucharon en Malvinas enviaban a sus padres, novias, amigos, vecinos, y son muy, muy, muy lindas y te atrapan mucho, te emocionan también, te hacen un nudito en la garganta. Sabemos que muchas de esas cartas no llegaron, algunas fueron a propósito, no las hicieron llegar al destino, pero las que hay, la verdad que te atrapan mucho. Hay un museo que no sé si tanto en tanto, cuando lo leí estaban en Mar del Plata, exhiben algunas de las cartas que estos soldados enviaron. Algunas porciones. Queridos padres, esta carta la tengo que hacer rapidísimo. Estamos todos muy bien, no se preocupen, acá no pasa nada. Por lo que le hayan dicho allá, acá no pasó nada. Espero verlos lo más pronto posible. Se supone que hay bloqueo aéreo, así que no sé si vamos a poder escribir de nuevo o recibir cartas. Los quiero mucho a todos. Perdonen la letra, la carta la estoy haciendo rápido y a oscuras. Escriban por las dudas. De verdad, acá no pasa nada. Y ojalá no pase. Otra porción. Por el momento, lo único que esperamos todos aquí es que
todo se solucione para volver lo antes posible. Aquí el problema no son los ingleses, sino la monotonía de todos los días. Comer una sola vez por día, dormir en un pozo húmedo, etc. Eso es solamente lo que aquí nos está agotando y embolando. Bueno, cuando vuelva les aseguro que si tengo licencia, los voy a ir a visitar y disfrutar de la buena vida. Bueno, ahora me despido esperando que se queden tranquilos y no me extrañen mucho. Quien los quiere mucho, Marcelo. Bueno, debe haber cientos de historias así, ¿no? Lo que habrá sido para esos padres recibir esa carta, ¿no? Impresionante. Tremendo. Ahora, en las Escrituras también tenemos cartas nosotros. David escribió una carta al general del ejército, ¿verdad? Y la envió por mano de Urías. Urías, quien llevaba la carta, no sabía que esa carta contenía con qué muerte iba a morir. Pobre hombre, ¿no? Jezabel escribió carta a los ancianos y los principales en nombre de su marido Acab, diciendo que hicieran tal y tal cosa. Así el pobre Nabot, quien era su vecino, moría y ellos se podrían llegar a quedar con su viña, ¿no? La iglesia de Antioquía recibió una carta de parte de la iglesia de Jerusalén y cuando la leyeron se regocijaron por la consolación, Hechos 15. Y Pablo fue el apóstol que más cartas escribió. Entre otras menciones, ¿no? De las muchas veces que se mencionan las cartas en las Escrituras. Ahora bien, lo cierto es que el Señor también ha querido utilizar este medio para hablar a su amada, la iglesia, ¿no? En este libro de Apocalipsis envía 7 cartas a 7 iglesias locales por puño y letra de su siervo, el apóstol Juan. Y son tremendas las cartas. Nosotros hemos leído la que se escribió a Éfeso. Y pensaba, ¿se imagina lo tremendo que sería si nosotros recibimos una carta exclusivamente para nosotros de parte del Señor? Qué expectantes que estaríamos a lo que dijera, ¿no? ¿Será que me va a mencionar? ¿Qué dice de mí? ¿Cómo ando? No sé. Bueno, la iglesia es una sola, queridos hermanos. Y como dice Francisco La Cueva, las iglesias locales se distinguen esencialmente solo por su ubicación. Noten que en el versículo 1 dice la iglesia en Éfeso, no la iglesia de Éfeso. Es una sola iglesia que se hace visible en muchas congregaciones locales. Y el mensaje a esta iglesia local es relevante para la iglesia de todos los tiempos, así como para nosotros hoy. Por eso vamos a prestarle mucha atención, como si el Señor nos escribiera a nosotros exclusivamente, ¿sí? Así tenemos que leer las cartas. Bueno, Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. Lo primero a observar acá es la presentación del Señor a la iglesia. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Notarán ustedes que a cada iglesia local que se escribe hay una presentación del Señor. A la iglesia en Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y así sucesivamente. Y a esta iglesia se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, menos mal que en el un versículo atrás se explica qué es esto, ¿no? Si no estaríamos especulando bastante con respecto al significado de esto. En el versículo 20 del capítulo 1 se nos aclara que las 7 estrellas que Juan vio son los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí se añade que el Señor las tiene en sus diestras. Ahora nos quedaría descubrir a quiénes representan estos 7 ángeles. Algunos podrían decir, bueno, son literalmente seres angelicales que están en cada iglesia local. Entonces el Señor envía una iglesia y el ángel de alguna manera se las hace llegar a los hermanos. Bueno, es un poco dudoso eso porque no tenemos a lo mejor muchas referencias de algo así en el Nuevo Testamento. Creo que es mejor decir que estos ángeles están representando a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Son solamente portavoces de Dios que comunican el mensaje de Dios. Entonces, el Señor envía un mensaje a Juan, Juan escribe y se la envía a los pastores y los pastores se la transmiten a la congregación. Eso es todo. A eso están representando estos ángeles. Ahora, no quiere decir esto que los pastores son como una especie de seres angelicales, ¿no? Ahí va mi pastor, que es como un ángel del Señor. No está diciendo eso.
Hay que tener cuidado con elevar a los pastores en un pedestal que no le corresponde estar. De ahí es cuando surgen los abusos espirituales en las iglesias, ¿no? Hay que honrarlos, tenerlos en mucha estima, por supuesto, eso es bíblico, pero tampoco es que son como el arcángel Miguel, son hombres pecadores como el resto de la congregación. Reconocer cuáles son sus funciones, su rol en la iglesia ayudará mucho a que la iglesia no le quite honra ni que tampoco le rinda pleitesía, ¿no? Pero el mensaje iba a estos ministros para que ellos la comuniquen a la congregación. Ahora, es muy interesante que el Señor diga que los tiene en su diestra. No que son su mano derecha, ¿no? Sino que los protege. Esa es la idea. Los pastores, ustedes saben, son blancos directos de Satanás, quien utiliza a personas para calumniarlos, desanimarlos, rebelarse contra esa autoridad delegada por Dios y de alguna manera hacerle daño al ministerio que están ejerciendo. Si cae el pastor, bueno, la iglesia lo ha de sufrir mucho. Herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas, dice la Escritura. Pero el Señor los tiene bajo su cuidado. Las fuerzas de Satanás no pueden hacerle daño sin el permiso de Dios. Por eso dice acá, los tiene en su diestra. Y también, parte de su presentación, el Señor dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, y por el mismo versículo 20 sabemos que esos 7 candeleros es una referencia a las 7 iglesias, ¿no? Juan escribe a 7 iglesias literales. Por eso dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, algunos podrían pensar, ¿verdad?, que con la ascensión del Señor ya todo se acabó para los discípulos. Los dejó solos y bueno, que se la arreglen y que de alguna manera se la rebusquen en el ministerio. Sí, como si el Señor se desentiende de todo, pero no es así. Noten, lejos de ser así, Él dice el que anda. Esto es continuamente, el tiempo verbal nos indica que siempre en medio de la iglesia, no esporádicamente, no cuando hay conflictos ni cuando hay bonanza. Él está entre los creyentes siempre, observando, examinando los corazones, si hay gozo, descontento, si hay apatía espiritual, si hay chisme, si hay profunda adoración, reverencia, amor. El Señor está en medio de su iglesia, anda siempre. Entonces, entiendo que hoy, en esta santa convocación, el Señor también está presente. Es lo que infiero por este pasaje. Y eso es muy poderoso, queridos hermanos. Y es muy alentador también saber que el Señor está en su iglesia, no nos ha dejado solos, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así se presenta el Señor. Ahora, el Señor de la iglesia le dice esto. En segundo lugar, los elogios a la iglesia, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Bueno, tremendo. Por esta descripción, nosotros podemos conocer un poco más acerca de esta iglesia local en Éfeso, ¿verdad? Tenía obras. Yo conozco tus obras. Es decir, no eran creyentes apáticos, de esos que los tenés que empujar para que se involucren en la iglesia, o que solamente se asoman un poquito, tanto en tanto, y luego se retiran, o que se comprometen a algo y no cumplen. No, eran dinámicos, activos en la obra. Noten que habla de arduo trabajo. Esto implica cansancio mental, físico, espiritual, todo por el Señor. Por así decirlo, estaban involucrados de lleno en la obra del ministerio. Así era esta iglesia. Y eso es muy destacable, hermanos, en una iglesia. Sobre todo en la época que los hermanos se encontraban. No era una época fácil para ser cristiano, con la persecución a flor de piel, ahí a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros. Pero a pesar de esto, estos hermanos están trabajando para el Señor, haciendo esto, lo otro, esforzándose, evangelizando y lo que sea. Y el Señor elogia esto. Y también la paciencia que los hermanos tenían, que la requerían mientras realizaban el ministerio. Bueno, a lo mejor hoy ha cambiado un poco el asunto, ¿no?
Vivimos en una época cómoda, a menos de este lado del charco, como decimos nosotros, sin persecuciones. No es lo mismo ser cristiano acá en Argentina que ser en Medio Oriente. Cambia un poco el asunto. Pero es una época en la que muchos que dicen ser creyentes no quieren involucrarse en las labores de la iglesia. No podría decir el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, porque directamente no lo hay. Que no tienen tiempo, que hay gente joven para que lo haga, que yo trabajo mucho y estoy cansado, tengo otras cosas que atender, no tengo maneras de llegar a la iglesia. Y así, el privilegio de servir y trabajar para el Señor se ha vuelto una cosa tediosa, una carga, algo al que hay que escaparle. Muy distinto a la iglesia del primer siglo. Para los creyentes era algo hermoso servir al Señor. Deseaban hacerlo, a tal punto que en cierta oportunidad algunos de ellos fueron azotados por el concilio y ellos regresaron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tremendo esto. Que te golpeen por causa del Señor y salís gozoso. Uno de nuestros problemas hoy es que ignoramos que el Hijo del Hombre anda en medio de su iglesia. ¿Sí? Él ve, él sabe, él conoce y él observa. Ahora, no sé cómo verá el Señor el hecho de que su iglesia, que él compró a precio de sangre, no quiera involucrarse en las obras de la iglesia. Se distancian de la gran comisión, no participan de aquellas obras preparadas para edificación de los santos, no oran juntos. Eso es escalofriante. Están distantes de los asuntos internos de la iglesia. Son selectivos con las reuniones. La iglesia es una cosa que han agregado a su agenda y no algo por el que vale la pena gastar la vida, que es lo que vemos en esta iglesia. Algunos argumentan que no tienen motivación para el servicio en la iglesia. Y eso me hace dudar a mí un poco de la genuinidad de su fe. Porque conforme leemos la carta de Santiago, entendemos que una fe sin obras es una fe muerta, inexistente. Las Escrituras hablan de que la fe verdadera produce obras. Pablo también dijo a los Efesios: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, el servicio, la vida invertida por su causa se desprende del hecho de haber conocido al Señor, porque la Escritura dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5. Por eso es que ahora querés servirle, amarle y dar todo de ti por su causa. Pero qué maravilloso, queridos hermanos, cuando en una iglesia sus miembros se desgastan sirviendo al Señor y ponen todos sus recursos, habilidades al servicio y siempre están prestos para servir. Y Éfeso era así la iglesia. Y muy interesante que el Señor tenga en cuenta esas obras. Yo conozco tus obras. Él no se olvida de lo que estos hermanos hicieron para el Señor. A los cristianos hebreos también se le dijo: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. A lo mejor el hombre no valora mucho lo que haces por el Señor, ¿no? No se da cuenta o no le afecta mucho el esfuerzo que pones en el servicio, pero el Hijo del Hombre que anda en medio de su iglesia, Él conoce las obras de cada creyente, la tiene en cuenta, y eso es lo importante, ¿verdad? Que el Señor lo ve. Es más, Él premiará el trabajo que hayas realizado por Él, siempre y cuando las motivaciones hayan sido las correctas, ¿no? Por amor de su nombre. Pero en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, el Señor premiará a aquellos que han obrado para Él, que han trabajado para el Señor. A cada uno según su obra, dice. Al que barrió el piso, el que visitó, al que se interesó por otros, el que ofrendó, el que evangelizó, no sé, cantó, cocinó, todo. Todo servicio para el Señor tiene su galardón. Y eso nos tiene que motivar a servir para Él, ¿no? No el galardón, sino hacerlo como para el Señor. Luego añade, como parte de su elogio, y que no puede soportar a los malos. Mientras se esforzaban sirviendo al Señor, también velaba por
pureza moral de la iglesia. No podían soportar el mal, el pecado. Entonces entiendo que también aplicaban la disciplina bíblica. Si algún hermano se conducía de manera desordenada, bueno, la iglesia tenía que actuar y disciplinar conforme las escrituras enseñan. Eso por un lado. Pero para ser más justo con el contexto, los malos se refieren a los falsos apóstoles. Es decir, se refiere a lo que sigue. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esos son los malos, los falsos maestros, falsos apóstoles que eran descubiertos por la iglesia. Y esto nos dice algo de esta iglesia. Eran fuertes doctrinalmente. Tremenda la iglesia. Tenían discernimiento. Venía alguno diciendo, yo soy el apóstol Juancito. Ok, vamos a corroborar eso. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Sí? ¿Qué pensás del Señor? ¿Has lavado los pies de los discípulos? ¿Qué tal su servicio a los santos? Y observaban sus obras, su andar, su testimonio, su credo y concluían, vos no sos un apóstol. Vos sos un delincuente, un mentiroso, un charlatán. No sos. Y te vas de esta iglesia. Se acabó. ¿Han escuchado de la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles? Es un manual, un documento que registra, mejor dicho, prácticas de la iglesia en los primeros siglos y costumbres, normas que ellos tenían. Y dice algo allí con respecto a los apóstoles. Dice así, ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiere necesidad, otro más. Mas si se queda 3 días, es un falso profeta. Al salir el apóstol, nada lleve consigo, si no fuere pan hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Hoy no queda ninguno si llegan a hacer esta prueba, ¿no? Tremendo. Abundaban, hermanos, los apóstoles y maestros en aquel tiempo. Y de alguna manera había que descubrir la autenticidad de esto, ¿no? Para que no engañen a la iglesia. Y el documento les resultaba útil. Ahora, por las escrituras, vemos como algunos falsos maestros itinerantes iban por las iglesias y a veces llevaban en sus manos cartas falsificadas de recomendación. Pablo escribió a los tesalonicenses y les dijo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Segunda Tesalonicenses 2. Y a los corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Y acá la iglesia los había descubierto, que eran mentirosos. Ahora, todo esto es desgastante, hermano. Trabajar arduamente por el Señor, cuidar la doctrina, descubrir a los falsos apóstoles, evangelizar. Todo eso no es sencillo. Por eso en el versículo 3 nuevamente les dice, has sufrido, has tenido paciencia. No es fácil tener este tipo de batallas para una iglesia. Y en ese sentido creo que la iglesia de Éfeso es muy distinta a muchas iglesias hoy en día, que de repente aparecieron apóstoles por todos lados, profetas, pastoras y no sé cuántas cosas más. Y en lugar de descubrirlos como mentirosos, muchos que afirman ser creyentes les dicen, bienvenidos, ¿qué tenés para decir? Y tampoco se le puede decir algo porque alguien va a decir, no juzguéis porque de eso se va a encargar Dios. Y es porque carecen de discernimiento. Aceptan cualquier viento de doctrina. Pero a los hermanos de la iglesia de Éfeso no los ibas a embromar fácilmente. Ellos eran fuertes doctrinalmente. Era una tremenda iglesia esa, ¿verdad? Si alguien buscara una iglesia saludable, activa, fuerte doctrinalmente, ¿dónde congregar? Tendríamos que señalarle la de Éfeso. No, pero me queda muy lejos. Andá, hermano, agarrá un burrito, cabalgá, pero llegá. Esa es una buena iglesia. Vale la pena. Y pienso, ¿no? ¿A quién de nosotros no le hubiese gustado ser parte de la congregación de Éfeso? Pensemos brevemente en la fundación, el origen de esta iglesia. Pablo dejó allí, según Hechos 18, a Priscila y Aquila. Ellos estuvieron haciendo ministerio ahí, bueno, participaron en la fundación de la iglesia.
Luego se le sumó un tal Apolos, que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Y finalmente Pablo, después de haber realizado misiones en otros lugares, también llegó a Éfeso y estuvo casi por un espacio de 3 años predicando el Evangelio. Impresionante. Si esto te resultara poco, Timoteo, que conocía las Escrituras desde niño, fue pastor de esa iglesia también. Así que tenemos una iglesia muy doctrinal, muy fuerte. Ahora hay más también. Por el testimonio de la iglesia primitiva, se cree que Juan, quien escribe esto, antes de ser desterrado a la isla de Patmos, lugar del que escribe Apocalipsis, él estaba sirviendo también en Éfeso. Así que tenías tremendos nenes en Éfeso. Era un tanque de guerra esa iglesia. Ahí no ibas a ir con arrebato lo que es mío, te ato, Satanás, declaro que soy libre, me tomó el espíritu, hice la oración de fe. No, te sacaban corriendo a los hermanos. Tenían cimientos doctrinales fuertes. No era una iglesia recomendable para aquellos que solo buscan relaciones sociales y recreativas o un lugar donde explotar el potencial que tienen adentro, ¿no? Era una iglesia para aquellos que buscan conocer la verdad y desean ser edificados con la solidez de la palabra de Dios. Por eso el Señor los elogia. Tu arduo trabajo. No soportan a los apóstoles ni a los malos, ¿eh? Tremenda iglesia. Y ahora inhalamos. Pero, dijo el Señor, pero. Hay lindos peros en las Escrituras, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún, Efesios 2, ¿la conocen, no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Tito 3:4. Pero, este pero de Apocalipsis es tremendo. En tercer lugar, la amonestación a la iglesia, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero, dicen, ¿no? A pesar de todas esas cualidades que he elogiado de ti, tengo algo que no puedo pasar por alto, dice el Señor. Dejaste tu primer amor. En el versículo 3, nosotros habíamos leído que el trabajo arduo de estos hermanos en algún tiempo tenía como fundamento el amor que ellos tenían por el Señor Jesús. Es decir, les servían de en serio, no para ser vistos o aplaudidos. Su esfuerzo, su paciencia, su aguante se debía a que amaban al Señor. Cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios 30 años atrás, él les dice en el capítulo 1, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, escuche esto, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. 30 años después, el Señor dice acá que habían dejado su primer amor. Ahora, ¿cuál amor dejaron? ¿El amor por Dios o el amor por los hermanos? Bueno, ambos. El amor por Dios produce amor por los hermanos. No puedes amar a Dios y aborrecer a la iglesia. Y no puedes amar a la iglesia y no amar a Dios. Ambas cosas van de la mano. Esto es lo que ellos han dejado a un lado. Antes de ir al detalle, déjenme observar pequeños detalles que veo en este versículo. 5 solamente. Primero, para el hombre es difícil discernir cuando un hermano hace algo por amor al Señor o por algún otro motivo, porque lo único que evaluamos es la obra. Pero no olvidemos que el Hijo del Hombre anda en medio de su iglesia. Él discierne las intenciones del corazón. Segundo, el Señor no les dice que tienen cero amor por Él. Reprocha que dejaron el primer amor. Tercero, no perdieron su primer amor, lo dejaron. Es distinto. Cuando pierdes algo no sabes dónde buscar. Cuando lo dejas eres responsable, pero por lo menos hay esperanza de volver a tenerlo. Cuarto, se puede ser doctrinalmente correcto, pero con un corazón carente de amor por el Señor. Y Pablo dijo que tengo ciencia, tengo todas las cosas y no tengo amor y nada soy. Quinto, todo lo bueno que puedas hacer por el Señor, tu arduo trabajo y paciencia, no te justificará cuando te estés conduciendo mal. No es que vas amontonando y cuando te mandas una, el Señor toma todo lo que hiciste. No es así. Ahora veamos, hermanos, el detalle del reproche.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un pasaje muy conocido, pero es difícil su interpretación. No hay un consenso entre los comentaristas con respecto al significado de dejar el primer amor. ¿Qué es? ¿Cuál era el pecado de la iglesia específicamente? Algunos entienden que se trata de un enfriamiento del amor cristiano por Dios, como hacer todo mecánicamente, por inercia, sin importar el corazón. Otros entienden como que el primer amor que dejaron no se trata del amor humano, el que damos a Dios, sino el divino, el que recibimos. Es decir, de alguna manera como que contristaron al Espíritu Santo y dejaron de ser receptores del amor divino. Bueno, pienso que incluye ambas cosas todo esto. Y si alguien tiene una tercera también, probablemente la incluya. Lo que sí es claro acá es que hay una responsabilidad en los creyentes. Ellos dejaron el primer amor. No es que vino Satanás y se los robó. No es que la circunstancia de afuera o algo interno, ellos voluntariamente dejaron el primer amor. Fue un descuido voluntario. Prestaron más atención a cuidar la doctrina, a que las actividades en la iglesia los mantenga ocupados, pero descuidaron esa relación de amor con el Señor. No trabajaron en eso. Recordemos que el mensaje del Señor viene una generación distinta a la que Pablo escribió, que destacaba el amor de los hermanos. Han pasado 30 años. Es otra generación. Probablemente sean los hijos de los hermanos y otros que han ganado por medio del evangelismo. Se aferraron a la doctrina, bien. Trabajaron arduamente, eso está bien. Pero descuidaron lo fundamental, el amor por el Señor. Y creo que esto afecta directamente el primer y gran mandamiento. Tal mandamiento no es solamente amarás a Dios, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y eso no estaba sucediendo en Éfeso. Algo de amor hay, no lo vamos a negar, pero no el amor que Dios requiere de nosotros. Absoluto. Una entrega total, encendido, apasionado. Ahora, una pregunta que puede surgir es, ¿cómo se llega a este estado de enfriamiento, de dejar el primer amor? Bueno, eso no sucede de un día para otro, ¿no? Así como la ruptura de un matrimonio no pasa de un día para otro. Hay todo un trasfondo hasta llegar a ese momento. Hay varios factores que contribuyen. Pero alguien dijo, y muy cierto, llega cuando la obra de Dios cobra más importante que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo es más importante que el Cristo de la iglesia. Fin de la cita. Es muy fácil, hermanos, que se nos nuble a nosotros la visión y dejamos de ver al Señor y nos enfocamos en otras cosas. A veces también se cree que la mucha actividad es sinónimo de amor por el Señor. Pero en algunos casos, las muchas actividades, el mucho trabajo en el ministerio, esconde la falta de amor por el Señor. Se busca tapar haciendo cosas. Y algo de eso está pasando aquí. Y en Éfeso está pasando eso. Vamos a salir a evangelizar, vamos al campo misionero, vamos a levantar esta pared, vamos a visitar a este hermano, vamos a suplir la necesidad de aquel hermano, vamos a estudiar doctrina para contrarrestar a los falsos apóstoles. Muy lindo todo, pero si el motor de todo eso no es el amor a Dios y a tu prójimo, de nada te sirve. Es metal que resuena y címbalo que retiñe, un sonido que molesta a los oídos de Dios. Eso es. Alguien más añadió, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Fin de la cita. Ahora, yo no digo de volver a tener la misma euforia que teníamos al principio, pero sí pasar a algo más sólido y profundo. Así debe ser, sin dejar de tener pasión. Noten cómo Pablo oraba
por estos efesios años atrás, en el capítulo 3 de la carta que les envió. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pero ahora el Señor les dice, han dejado su primer amor. Pasaron los años. Y es una condición triste cuando una iglesia llega a ese estado. Pero gracias a Dios que tiene solución. Se puede volver de esa condición. En cuarto lugar, veamos, hermanos, la exhortación y advertencia a la iglesia, versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, acá vemos que aunque la iglesia había dejado su primer amor, no así el Señor. El Señor seguía amando a la iglesia con la misma intensidad que lo condujo al Calvario. No había menguado en nada su amor por la iglesia. Seguía igual. Él quiere verlos bien. Entonces le da el remedio para la enfermedad. Recuerda de dónde has caído. Esto es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Es lo que hace el Señor. A volverse en sí de su mal camino. ¿Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Bueno, cuando ya estaba en la lona y se había mandado terrible macana y se dio cuenta de todo lo que hizo, Lucas dice, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros, yo acá sufriendo esto, voy a volver y le voy a decir esto y aquello. Eso es lo que lo está invitando el Señor a esta iglesia. La iglesia tiene que mirar hacia el pasado. Es como si el Señor les dijera, fíjate cómo estabas antes y cómo estás ahora y considera la diferencia. Antes todos lo que hacían lo hacían porque me amaban. Buscaban mi gloria, la salvación de los perdidos. Ahora son como robots haciendo cosas, pero sin alma, sin pasión por mí, sin amor por mí. Recuerden el punto donde se inició vuestra caída. Es lo que le dice el Señor. Y los creyentes efesios se ponen a reflexionar. Fue acá. Yo dejé las reuniones de oración porque creí que orando en casa era lo mismo, violando el diseño divino, y comencé a enfriarme lejos del calor de los hermanos. Fue acá. Venía tanto en tanto a los cultos, total, era el que más ofrendaba, y no atendía el consejo de Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fue acá, pensaba otro hermano. No perdoné al hermano su ofensa y eso me hizo raíz de amargura, pero seguí de todas maneras en el ministerio trabajando. Fue acá, dejé de participar en las actividades de la iglesia que ésta preparaba para mi edificación y le di prioridades a otras cosas. Y acá estoy, frío. Fue acá, dejé de ver lo precioso que era Cristo en las Escrituras. Dejé de pasar tiempo con Él. Y ahora estoy así. Recuerda de dónde has caído. Esto tenían que hacer los hermanos. Ahora, el ejercicio de recordación es bueno, ¿no? Pero es insuficiente. No basta para enmendar las cosas. Lo segundo que el Señor le dice a la iglesia es, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta es la parte más difícil. Reconocer el pecado cuesta, pero cuesta más abandonarlo y volverse al Señor. Tomar medidas drásticas e inmediatas. Esa es la parte más difícil de todo. Pero es lo que tenían que hacer estos hermanos si querían volver a ser la iglesia que en algún tiempo fue. Tenían que cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Y hacer las primeras obras, no solo recordarlas. Ahora, no se trataba de hacer cosas nuevas que al principio no la habían hecho, como para reparar el daño, sino de hacer las primeras.
Y esto implica ese amor encendido, como cuando eran una iglesia joven, dando sus primeros pasos, ¿no? El Señor le dice que se vuelvan al primer amor. El profesor Pérez Millos dice, no se trataba de un cambio en la cantidad de obras, sino en la calidad de ellas. Son llamados a operar bajo el control del Espíritu en la esfera del amor. Fin de la cita. ¿Recuerdan el momento cuando nos hemos convertido al Señor? Yo leí la Biblia de tapa a tapa y me congregaba más que el pastor de la iglesia. Y frío y calor, y he llegado hasta con mi paraguas dado vueltas. Y sin aire acondicionado, sin nada. Había encontrado un tesoro precioso. Así era el primer amor. Sin mucha doctrina, pero bastante efusivo. Y ahora sirviendo en el ministerio, algunos me cuentan, yo antes trabajé en la fundación de iglesias. Y yo salía a la calle y predicaba y, bueno, tocaba la guitarra y servía acá, servía allá y salía y esto y lo otro. Bueno, te felicito y deseo que el Señor te recompense en aquel día grandemente. Pero tengo que serte sincero, ¿no? No me importa lo que hiciste en el pasado. Me importa el presente. ¿Cómo estás con el Señor hoy y su iglesia? Eso es lo que importa, no el pasado. Es lo que el Señor dijo a la iglesia. Alabo todas las cosas que hicieron, pero hoy su condición es esta y eso es lo que importa. Arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Vuelvan a su primer amor. Yo noto hoy un efecto contrario a lo que sucedía en la iglesia de Éfeso. Me refiero a las iglesias contemporáneas hoy. En aquel tiempo ellos dejaron su primer amor, pero hacían, seguían trabajando, seguían en el ministerio. Hoy noto que se ha dejado el primer amor, pero el efecto es distinto. Dejan de hacer cosas. Se dejan de congregar, dejan de servir, dejan el ministerio, dejan y no se lo ven más. Y ellos dejaron el primer amor, a diferencia del primer siglo. Los dos están mal. Pero si tengo que escoger, si no tengo opciones, me quedo con la iglesia de Éfeso, que por lo menos seguía haciendo algunas cosas, aunque mecánicamente. Ahora, tenemos una advertencia a esto también. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es tremendo, hermano. El Señor les da un ultimátum a la iglesia. Y no es una simple amenaza como para que ellos, cambiaran un poquito las cosas que estaban haciendo y se arrepientan. No. El Señor les dice algo que va a suceder en breve si no se arrepienten. Él está dispuesto a sacar el candelero de Éfeso, el testimonio. La iglesia iba a ser removida de su lugar y esa luz que supo alumbrar se apagaría. Qué tremendo es esto. Ahora, no está diciendo el Señor que estos hermanos iban a perder su salvación. Claro que no. Afirmar eso es una herejía gigante como una casa. Pero sí estoy afirmando que el juicio divino iba a caer sobre la iglesia. Y esto es un poco, o bastante, ignorado por los creyentes contemporáneos, que solo piensan en bendiciones y recibir cosas de Dios y olvidan que el Señor de la iglesia es santo. Y Él no permitirá corrupción en su amada. Entonces, ves una iglesia local que en algún tiempo hasta experimentó un avivamiento. Hoy pasás por ese lugar y ves un cartel. Se vende. A lo mejor dejaron su primer amor. Creyeron que por hacer cosas, hacer, eso los iba a sostener en el tiempo. No atendieron a las advertencias del Señor. Ahí están las consecuencias. A veces también, hermanos, el Señor no quita el candelero, pero remueve a personas de la iglesia como disciplina. Uno lo primero que puede decir es, ¡hey! Se fueron porque no los atendieron bien en la iglesia. Pero no debemos desestimar la disciplina divina. El Señor les dice que se arrepientan. Ellos dicen, no. Entonces son corregidos y excluidos de la comunión. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Pero la iglesia no es cualquier cosa. Uno tiene que atender a las advertencias del Señor, porque es serio. Y Él sigue operando de la misma manera hoy.
No voy a abordar quiénes son los nicolaitas del versículo 6 ni el 7. Pero una pregunta que puede surgir llegando al final de este mensaje es, ¿se habrán arrepentido la iglesia? No tenemos registro en Apocalipsis. ¿Se habrán arrepentido y volvieron a su primer amor? Hay testimonios de los padres de la iglesia de que al menos en ese momento, es decir, a corto plazo, sí se arrepintieron. Simon Kistemaker dice, una década después de que Juan escribiera Apocalipsis, Ignacio escribió una carta a la iglesia en Éfeso, en la que alababa a los cristianos locales por su paciente perseverancia y su resistencia ante el engaño. Comenta que algunas personas de Siria han pasado por Éfeso con enseñanzas malas, pero que los efesios se han negado a escucharlas. Los alaba por ser de una sola mente con los apóstoles en el poder de Jesucristo. Fin de la cita. A corto plazo sí, parece indicar que se arrepintieron, porque la advertencia del Señor era inmediatamente para ese tiempo. Si no lo hacían, no es que iba a pasar un año o dos en ese momento. Bueno, después, algunos dicen que hoy la iglesia de Esmirna, que es la que continúa, todavía está vigente. La de Éfeso no sé, bueno, algo habrá pasado. Las generaciones van cambiando. Ahora, queridos hermanos, candelero de Chivilcoy, ¿y qué tal tu primer amor? Tengo algunas preguntas para ir finalizando. Y me gusta siempre hacer preguntas incómodas. A mí también me gusta que me la hagan, por eso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué motivación? ¿Por amor al Señor o por mera actividad? Lo último no tiene ningún valor para el Señor y será quemado con fuego en aquel día de Cristo. Lo primero tiene recompensa. Pregunto más. ¿Por qué no haces lo que tenés que hacer? ¿Por qué tan poco participativo en los asuntos de la iglesia si sabés que la vida cristiana no funciona así? ¿Por qué? ¿Qué te impide ser un creyente fiel, encendido? ¿No habrás dejado tu primer amor? Es que los hermanos son así, la distancia, la rueda de la moto. Prefiero himnos a canciones. No me visitó el pastor. Dibujala como quieras. Pero esos son los síntomas de alguien que ha dejado su primer amor. Síntomas de alguien que ha dejado de asombrarse por Dios, que no le ama como una vez le amó. Entonces, otras cosas roban tu asombro. Una cosa sería que, dejás tu primer amor y quedás en un terreno neutral, pero no quedás en un terreno neutral. Alguien o algo se está robando ese amor que corresponde a Dios, y eso es un terrible pecado. Terrible. Por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, ya saben. Bueno, vamos ahora.